¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar con Rafael Uzcategui, director general de Provea, buen amigo desde hace muchos años, sobre el marco actual, la convulsión social, la expectativa positiva que hay en este momento planteada en la sociedad democrática. El fenómeno Guaidó pues recuperó palmos de poder, le puso una especie de jaque a Nicolás Maduro. No se ha concretado nada, pero tenemos que evaluar no solo el volumen, cualitativamente digo, el volumen de las protestas de este tiempo, tanto las de política nacionales como las parciales en torno a demandas concretas, sino además la posibilidad de una evolución pacífica en este contexto. Rafael, gracias por estar acá, bienvenido. Gracias, Alonso, y gracias a tu audiencia, a tu equipo por la invitación. Bueno, en este momento, Rafael, estamos viendo, vimos unas manifestaciones gigantescas, la del 23 de enero en particular, probablemente sea la cosa más grande, la concentración de gente más grande que se haya registrado en Venezuela en mucho tiempo, más incluso que la toma de Caracas, más que las chavistas, que fueron bastante grandes. Mira que aquí ha habido manifestaciones. También hemos visto protestas en barriadas, en el perímetro urbano empobrecido, en Caracas y en el interior, en contra del gobierno, protestas que han sido muy reprimidas en medio de un marco de censura. Te quería preguntar, ¿cuál es tu interpretación en este momento de esto? Sí, efectivamente, el 23 de enero tuvimos una de las expresiones de descontento masivo contra el gobierno más importante de los últimos años. No solamente en Caracas, donde se realizaron 9 movilizaciones, sino que en el resto del país, en el caso de Provea, nosotros contabilizamos 59 movilizaciones adicionales. Es decir, en diferentes estados fueron varias. Por ejemplo, en Apartaderos, en una movilización preciosa que salió de San Rafael de Mucuchíe. En el estado Lara también, por ejemplo, se realizaron 3 movilizaciones ese día. Entonces, el principal mensaje que emitió la ciudadanía es Nicolás Maduro es absolutamente impopular, la gente desea un cambio y por supuesto tiene confianza en que la Asamblea Nacional como único poder legítimo en este país pueda liderizar esta situación. Creo que el hecho político, que desde Provea nosotros apoyamos que se tomara una decisión, es decir, que la presidencia de la Asamblea Nacional tomara una decisión para volver a tener la plena vigencia de la Constitución de 1999 y tener elecciones a corto plazo, fue la correcta. Sin embargo, ese hecho que también ocurrió ese día opacó esta gesta, esta épica ciudadana contra el chantaje, contra el miedo, contra el temor, y que además yo realzaría el hecho de que los sectores populares han liderizado todo este ciclo de movilizaciones donde hay un balance entre demandas sociales y demandas políticas. Quizás en procesos de movilización anterior ese balance no era, ese equilibrio no era así. En el 2014 fueron las demandas eminentemente políticas. En el 2017 las demandas políticas le cedieron paso a las demandas sociales, ya estaba la emergencia de la crisis económica, el impacto era profundo, pero hay que recordar que especialmente en el año 2018 fue el año de la migración forzada en Venezuela, que es un tema muy sensible en los sectores populares. Así que yo creo que en esos sectores ya hay la absoluta desconfianza en que Nicolás Maduro va a poder revertir esta situación de pobreza, de exclusión, y creo que ya la gente está entendiendo, porque lo sufre en carne propia, la vinculación entre lo que es la necesidad de tener democracia y la vigencia de los derechos humanos. La propaganda chavista se pasó muchos años caracterizando el 27 de febrero del 89, la masacre de las élites contra un pueblo indefenso, maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo. Ese rencor duró un tiempo en Venezuela y probablemente le abrió las puertas a esta situación actual. Yo te pregunto, ¿cómo crees tú que evalúan en los sectores populares los procedimientos policiales? ¿Cómo es visto el chavismo que fue tan popular en estas zonas en este momento? Creo que muy mal, ¿no? Yo creo que la gran pregunta ahora es cuánto de popularidad podría tener el chavismo en los sectores populares, pero lo que sí podemos afirmar sin ninguna duda es que la gente está identificando a Nicolás Maduro como el origen, como la causa principal de toda su miseria, de todo su malestar en los actuales momentos. Y fíjense que en el caso del ciclo de movilizaciones no comenzaron el 23, que fueron importantes ese día, sino el 21, en apoyo a lo que es el sector quizás más cuestionado de las Fuerzas Armadas, que es la Guardia Nacional Bolivariana, protagonista de todos los excesos del año 2017. Pero fíjense, y además es muy interesante para el análisis, cómo un pequeño grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se insubordinaron y generó una reacción en cadena que ni siquiera la vimos así en los años 90 cuando ocurrió el propio golpe de Estado de Hugo Chávez, ¿no?
Entonces fíjense que el gran sueño de la insurrección o la insubordinación cívico-militar pareciera que se hubiera cumplido en ese momento cuando la gente de los sectores populares pues salió a apoyar esta situación. Sin embargo, ahora hay mucho temor porque efectivamente no podemos esperar ningún otro resultado de la actuación del FAES. Hay que recordar que el FAES es un organismo que fue creado hace 2 años para participar en labores especiales, para rescatar a rehenes en situación de secuestro, para neutralizar personas que estaban realizando extorsión. Así que su entrenamiento está dirigido a causar la más alta letalidad posible contra quien define como su contrario, ¿no? Y es por eso que hasta finales de enero tenemos esta cifra que habla de 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones y además en un mecanismo de actuación que ha generado absoluto terror y miedo en los sectores populares, gente donde tú no le puedes identificar el rostro, no tiene ninguna identificación acerca de sus nombres. Procedimientos extrajudiciales, digamos. Procedimientos extrajudiciales, tenemos 8 casos, además de los 35, 8 casos de personas que luego de las protestas han sido identificadas y el FAES ha hecho los allanamientos de los hogares y en el caso de 5 de ellas, estas personas fueron asesinadas frente a sus familiares. Así que la actuación es absolutamente desproporcionada, es abusiva para infundir temor, porque creo que el gobierno tuvo una importante derrota política el 23 de enero, porque incluso algunos de sus aliados han comenzado a dejar de mostrar por lo menos públicamente el apoyo. Se habló mucho en ese momento, Rafael, a mí no me consta, pero bueno, de que incluso sectores militares, que la propia Guardia Nacional no quiso salir a contener a los que estaban protestando y que en parte por eso es que el gobierno se apoyó al final en la Policía Nacional. Sí, efectivamente creemos que hay un quiebre ahora porque algunos manifestantes, algunas comunidades, nosotros trabajamos con la Red de Derechos Humanos a nivel nacional y nos han dicho que la actuación de los funcionarios medios y bajos es de otro tenor. Así que yo creo que esta estrategia de ir progresivamente generando un quiebre en la línea de mando ha venido teniendo resultados a ese nivel, ¿no? Hay muchas preguntas sobre los niveles de cohesión del alto mando militar, pero por ejemplo sí hay muchísimas evidencias que ese mensaje está comenzando a llegar, no solamente por ser garantes o ser beneficiarios de una ley de amnistía, sino especialmente porque dentro de los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales están pasando el mismo tipo de penurias que el resto de la población. En este tiempo, en estos enfrentamientos de vecinos molestos, en Mecedores, Cotiza, Hornos de Cal, San Agustín, ¿cuál es el balance de muertos y heridos, el Estado frente a sus ciudadanos? Sí, hasta ahora lo que nosotros hemos podido corroborar, porque ha sido muy difícil, no tenemos una actuación del Ministerio Público que genere pues unos datos y una estadística. La omisión de la Defensoría del Pueblo la ha convertido en cómplice de toda esta situación. Hasta ahora tenemos 35 situaciones ligadas a manifestaciones. Tenemos 25 casos ligados a cierres de calle y 10 casos ligados a saqueos o intentos de saqueo. Yo creo que este perfil es interesante porque expresa las 2 estrategias privilegiadas en las zonas populares para expresar su descontento. Una protesta violenta, como es el saqueo, el intento de saqueo, que fue interpretada así por el gobierno en los hechos del Caracazo, pero que ahora la cuestiona, ¿no? Exacto. Y esta estrategia pacífica que es el cierre de calle en horarios nocturnos, además que tiene que ver con una estrategia de intentar aumentar los niveles de seguridad en territorios que están controlados por grupos irregulares armados amparados por el Ejecutivo. Entonces, creemos que además a esta situación se añade otro elemento bien complicado que tiene que ver con la disputa de los territorios, ¿no? El operativo de liberación del pueblo, que recordemos se activó en el año 2015, finalmente lo que hizo fue desplazar a unos grupos delincuenciales de los sectores populares para colocar otros por diferentes razones, bien sea porque tuvieran algún tipo de actuación en sintonía con el Ejecutivo o porque estaban compartiendo negocios. Entonces también esa disputa territorial la hemos visto en algunas situaciones en José Félix Rivas, o algunas situaciones en Catia donde ha sido grupos delincuenciales que han defendido a la comunidad en protesta contra la actuación de los colectivos y del FAE. Así que es una situación muy complicada que por supuesto refleja un país que está absolutamente descompuesto, que refleja que hay una... Sin instituciones. Sin instituciones. Con unas instituciones que hacen una interpretación selectiva de los hechos, cuando les conviene políticamente nada más. Y además que la gente está absolutamente desasistida, huérfana. El papel de la Defensoría del Pueblo es absolutamente terrible en estas circunstancias. Yo te digo, a mí hasta se me olvidó cómo se llama ese señor, el defensor del pueblo. Pero además te digo, siendo tú un hombre de derechos humanos de toda la vida, pues, que lleva muchísimos años metidos acá, uno tiene de fiscal a Tarek William Saab,
que viene de ese movimiento, Soraya Lascar, estas personas Incluso no han dicho nada de todo el defensor del pueblo es el grupo de Soraya sí. que es Alfredo Ruiz, que fue durante mucho tiempo coordinador de una ONG que se llama la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. ¿Cómo no? Y lamentablemente, bueno, toda la actuación que tuvo como activista denunciando estos hechos, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las redadas masivas, que como todos sabemos incluyen adolescentes a partir de 14 años, lamentablemente ahora su actuación es el silencio y nosotros hemos solicitado por todas las vías posibles que él sea incluido entre la lista de personas sancionadas, los funcionarios sancionados del gobierno venezolano. Muy interesante. Claro, porque hemos visto un capítulo reciente en el cual se estuvo hablando incluso de la recluta forzada de niños. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Eso es una leyenda? ¿O? Sí, creo que ese día coincidió con el anuncio de Nicolás Maduro sobre la promoción de supuestamente 50.000 unidades populares para la defensa de la revolución. Que además él dice en los barrios, como si el chavismo tuviera músculo para eso. Me llama poderosamente la atención. Sí, eso fue un anuncio que coincidió con una situación de redadas masivas en los liceos. Y entonces la gente la interpretó con que, bueno, que estaban reclutando forzadamente a los menores para pues, participar en este tipo de organismos. Pero sin embargo aquí lo que estamos viendo es el intento desesperado del gobierno de contener el desborde de la indignación mayoritaria de los venezolanos. Lamentablemente no hay respuesta a las demandas sociales, no hay capacidad de satisfacer derechos como la alimentación y la salud. Y ahora se está intentando repetir la fórmula del 2017. Por un lado, la represión selectiva para emitir mensajes disuasorios al resto de la población. En segundo lugar, la invisibilidad del conflicto, que tiene que ver con todos los capítulos de censura, de persecución contra periodistas nacionales e internacionales. Y en tercer lugar, el desgaste. El gobierno piensa que ganando la mayor cantidad de tiempo, dilatando la presión de la comunidad internacional, generando división y fragmentación en sus contrarios, en las filas de los movimientos opositores, va a poder pues tener el mismo resultado que tuvo en el año 2017, sin embargo, la situación es absolutamente diferente al día de hoy. ¿Por qué tú crees que es diferente la del 17 a la actual? Bueno, por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro, y yo creo que lo expresa la minúscula movilización, la única movilización que hubo el 23 de enero a su favor, además del gesto, que creo que no se nos puede olvidar de que él, a su propia movilización, él no fue a hablar en la tarima, exacto, sino que los reconvocó a un sitio mucho más pequeño para poder tener, digamos, un control de todo lo que iba a salir allí a través de las cámaras. Entonces, yo creo que una situación es que el gobierno ha perdido los sectores que antes pues, eran su base de apoyo, su base clientelar de apoyo, ¿no? Ahorita la gente está absolutamente descontenta. Parece que además fuera un proceso irreversible, ese proceso de ruptura. No es que van a volver arrepentidos, o sea, parece que eso se rompió, pues. Y fíjense que nosotros creemos en Provea que hay una situación que generó el quiebre y tiene que ver con lo que aquí se llamó la protesta de los perniles en diciembre, no, a finales del año pasado, porque allí, digamos, la gente no fue que le mintieron una promesa, sino que la gente pagó un producto a un precio controlado y ese producto, estafaron. Y ese producto no llegó. La gente se sintió estafada. Yo creo que ese fue el elemento simbólico que terminó de quebrar y de la confianza en los sectores populares en que el gobierno podía resolver su situación y la gente vio cómo, bueno, lo que se hace es persistir en políticas que cada vez tienen menos resultados. Entonces, eso en primer lugar. Y yo creo que eso es la base de cualquier esperanza para los venezolanos en los actuales momentos. Nicolás Maduro es absolutamente impopular y cualquier propuesta alternativa va a tener el respaldo mayoritario de los venezolanos. Más complicado era en días de Hugo Chávez, que bueno, que por diferentes razones sintonizaba con un sector importante de la población. Incluso hasta un año como 2014, aunque era ya muy obvio que el chavismo se había achicado mucho, todavía quedaban zonas, podías convocar una contramanifestación, podía haber partidarios y detractores de Hugo Chávez o de Maduro, pero ya en un momento como este, muy en particular a partir del 23 de enero, la verdad es que esto se fue por una sola calle. Quería preguntarte por último, Rafael, ya para cerrar, bueno, ¿cómo estás viendo como sociólogo, cómo estás interpretando este desarrollo, este nuevo comienzo que se plantea, esta expectativa positiva de la sociedad democrática, cómo los riesgos planteados, cómo ves la situación? Sí, en primer lugar, decíamos el año pasado que existía una profunda crisis de representación, ¿no? La gente desconfiaba del liderazgo político por diferentes razones y ahora estamos siendo testigos de una renovación necesaria de ese liderazgo. Bueno, en sintonía, por supuesto, con el liderazgo tradicional, pero son los rostros jóvenes los que están diciendo
es necesario una nueva manera de promover la política en Venezuela. Y yo creo que ese es un mensaje importante para el resto de los gremios, organizaciones sociales, la necesidad de la renovación de estos liderazgos y que sectores como por ejemplo la Iglesia, que ya ha dado algunos pasos también, bueno, decidan ponerse al lado de las demandas de la población, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sindicales, la renovación no solamente de rostros, sino de maneras de hacer política. Así que eso ha despertado el entusiasmo de la ciudadanía. ¿Tú ves una maduración, o sea, que Juan Guaidó podría cristalizar un esfuerzo donde toda la sociedad, digamos, lo acompañe para concretar una transición política y restaurar el hilo constitucional, por ejemplo? En el actual momento que estamos hablando, sí, creo que tiene muchísima popularidad. Esa popularidad pudiera verse erosionada en los próximos días si, por ejemplo, no tenemos una resolución a corto plazo y los lamentables efectos y consecuencias de las sanciones contra el país, pues alargarían mucho más las penurias de los venezolanos. Sin embargo, yo creo que hay la posibilidad que él explique de manera clara, bueno, cuál es la ruta, cuáles son las contradicciones, cuáles son las cosas de las cuales hay que tener en cuenta. Y una de ellas, por ejemplo, es el mensaje que ellos han comenzado a emitir, en el cual absolutamente como defensor de derechos humanos estoy de acuerdo, es la necesidad de que el chavismo sea incorporado a este proceso de transición. Que se le ofrezca una salida y participe. Eso es un mensaje que es impopular, pero yo creo que Juan Guaidó tiene la posibilidad, con toda la popularidad que tiene, de explicarlo, de decir cuál es la necesidad de que tengamos una Venezuela inclusiva, de que hemos aprendido de los errores de los últimos 20 años y que la posibilidad de garantizar la absoluta legitimidad de ese proceso electoral que vamos a lograr con la transición tiene que ser con la participación de candidatos de lo que hoy es el chavismo. Absolutamente, o sea, ofrecerle una salida digna como miembros que son, digamos, del arco político en Venezuela. Por último, nos queda muy poco tiempo, la posibilidad de una salida violenta, de una intervención internacional, que serían todas catastróficas. O sea, es un riesgo con el cual probablemente haya que convivir. ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, hoy tenemos dos posibilidades. El conflicto se resume rápidamente en la posibilidad de una salida negociada o la posibilidad de una salida de fuerza. Yo creo que no es el escenario internacional solamente el que está jugando en los actuales momentos, sino que los venezolanos tenemos que hacer peso y, por supuesto, como defensor de derechos humanos, yo diría tenemos que hacer peso para que la salida sea negociada, sea electoral, sea pacífica, sea democrática, con los menores traumas posibles. Lamentablemente, esta posibilidad va a ser menor si el gobierno de Nicolás Maduro y la cúpula dirigente, bueno, continúa cohesionada, trincherada en imposibilitar esa necesidad de una transición y de un cambio en Venezuela. Va a ser un desenlace lamentable, es posible en el marco de las posibilidades, pero el principal responsable de las sanciones que se están implementando contra el pueblo venezolano, del aumento de las penurias, de la situación actual de conflictividad, se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el principal obstáculo para el respeto, para la vigencia, para el disfrute de los derechos humanos en Venezuela. Y es por eso que organizaciones de derechos humanos como Provea hemos asumido este rol político en sentido amplio de acompañar a otros gremios, otros sectores de la sociedad en exigir el retorno a la democracia y promover un cambio en Venezuela. Político en la misma medida en que hace una interpretación totalizadora de lo que son, pues, las demandas de la vida en libertad. Aquí hay conquistas, ¿verdad?, que este pueblo asumió a partir del 23 de enero del 58, que son derechos adquiridos a los cuales no puede renunciar. Rafa, gracias por habernos acompañado. Ha sido Rafael Uzcategui, director general de Provea, activista de derechos humanos, sociólogo, también escritor, haciendo esta evaluación del complejísimo momento que nos ha tocado vivir y las posibilidades de una solución. Los espero en una próxima oportunidad.